compartir pantalla para así iniciar el tema del estudio de su palabra en esta noche. ¿Ya? Así que vamos a orar. Dios Santo, gracias por la oportunidad que usted me da, Señor, de poder estar con mis hermanos. Padre, puedes compartir su palabra a ellos. Oramos, Señor, para que usted pueda, a través del Espíritu Santo, Señor, iluminar nuestros corazones, Señor, y poder sacar enseñanza de su palabra, Padre, animarnos, aferrarnos, Señor, a ella, y así poder salir diferente de esta reunión de Zoom, Señor, con un corazón gozoso, con un corazón lleno de esperanza, aferrado a ti, a tus promesas. Oh Dios Santo, y que usted pueda hablarlo fuertemente, Señor, que para quebrantar capaz el orgullo, capaz ahí la angustia, el temor que nos tenga ahí apoderados, Señor, de alguna manera, capaz allí pensando que usted no está o que sus promesas no son reales. Padre, ayúdanos a que su palabra pueda romper cada cosa que realmente nos quiera quitar el gozo en esta noche y poder volvernos a ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Ahí sí. Muy bien, vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? Bien. ¿Alguna vez no te han cumplido? Ya, yo creo que hay razones en esa pregunta. ¿Alguna vez no te han cumplido? Y quiero mostrarle dos imágenes para que reflexionemos en cuanto a esto. Ya, la primera dice, me llena de tristeza ver tantas promesas rotas y tantos sueños sin cumplir. Hay otra allí, esperen un poquito que voy a mover. Dice, a mí también me dijeron, yo jamás te haría algo así, y terminaron haciéndolo. ¿Te ha pasado? Por lo tanto, vamos a pensar en una segunda pregunta. ¿Te sientes identificado con algunas? Yo creo que todos nosotros, de alguna manera, sí. ¿Sabe que la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 al 6, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Y pensando en estos versículos, es la triste realidad de nuestra sociedad. Tristemente, la realidad de los hombres, de nosotros, el hecho de que muchas veces hacemos promesas y nunca la cumplimos. Tristemente, esta es la realidad que vivimos. Por eso, esas dos preguntas y por eso esta reflexión. Ahora, yo quiero que pensemos en lo siguiente y sacar una enseñanza de aquel que realmente cumple. Un Dios que cumple. En esta noche vamos a hablar de nuestro Dios, este Dios que cumple lo que promete. Por lo tanto, vamos a examinar el libro de Génesis, capítulo 9, ya examinando el pacto de Dios con Noé. Vamos a hablar también un poco del trasfondo, para ir ya mencionando algunas cosas anteriores y así ya poder entrar en el mensaje y entender en su plenitud lo que estamos diciendo. Muy bien, usted puede leer ahí, ya hemos observado en reuniones pasadas todo lo que estaba pasando con la humanidad delante de los ojos de Jehová o Yahvé. Nuestro hermano Alejandro el jueves pasado nos mencionó las 4C del capítulo, o de los capítulos 6, 7 y 8. ¿Cierto? Obviamente el tiempo nos da para poder profundizar en todos los capítulos, pero él sí señaló pantallazos en sí del capítulo 7 y capítulo 8, porque hizo profundidad y pudo examinar un poquito más capítulo 6. Pero lo que él examinó fueron las 4C, ¿cierto? El contexto de la humanidad, la condición y su provisión para la salvación, la compasión de Dios, las consideraciones finales. Ya hablando del trasfondo, ¿cierto? Cuando nosotros examinamos capítulo 6 al 9,
tenemos que entender todo lo que es respecto al juicio de Dios sobre la humanidad, ¿cierto? Nos dice capítulo 6 que constantemente el pensamiento del hombre era solamente el mal. Tristemente la maldad del hombre era mucha, ¿ya? Y vemos cómo también se corrompió la tierra y también la depravación del hombre en su máximo esplendor delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Tristemente la violencia y toda maldad se expuso delante de los ojos de Dios, y así Dios ya no pudo más soportar la maldad delante de sus ojos, y él allí dice que se arrepintió. Esa palabra en el hebreo quiere decir que se entristeció mucho por esta actitud y condición de la humanidad. Por lo tanto, vemos que él tuvo que determinar un juicio sobre la humanidad, que fue el diluvio, y vemos también lo que fue la condición y la provisión para salvación, para no pasar por este juicio, ¿cierto? Que fue el arca. El hermano Alejandro dio todo lo que es las dimensiones del arca, respecto a todo lo que también se puede estudiar en profundidad de eso. Usted también puede investigar mucho, porque hay mucho para aprender del arca, también que es tipo de Cristo, ¿cierto? Hablando en aspectos soteriológicos de salvación. Por lo tanto, usted puede ver la compasión de Dios también en la provisión, en la elección de Noé y su familia, y también en algunos animales. También habló acerca de consideraciones finales respecto a capítulo 7 y capítulo 8. Muy bien, nosotros vamos a examinar el pacto de Dios con Noé, ¿ya? Por lo tanto, quiero que me acompañe rápidamente a Génesis capítulo 6, versículo 18 al 22. Y vamos a dar lectura en cuanto a esto, y así también dar un poquito de trasfondo de lo que estamos hablando. Ahí sí. Dice así la palabra de Dios: mas estableceré mi pacto contigo. Ya, fíjese que he remarcado con colores palabras claves para entender la totalidad del mensaje del día de hoy. Dice así la palabra de Dios: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo. Fíjese esa palabra cuánto se repite: para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Por lo tanto, vamos a tener algunas consideraciones en cuanto a este versículo. En primer lugar, la palabra más del versículo 18 quiere decir: por sobre todo esto, encima de toda esta catástrofe, que era la corrupción, la violencia y la depravación de los seres creados por Dios, ya por sobre todas estas cosas estableceré mi pacto contigo. ¿Con quién? Con Noé. Eso también lo vamos a examinar un poquito más adelante. Y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo, hablando de su familia, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Acá también vamos a hacer mención en lo que hemos estado diciendo. Estableceré mi pacto contigo. Esta palabra se menciona 5 veces, de la cual debemos prestarle importancia. ¿Por qué? Porque aquí podemos sacar la conclusión, ya que Dios pensó en Noé y en los suyos. Querido hermano, Dios en primera persona, Padre, hablando de Jehová, sabía de todo lo que estaba ocurriendo en la tierra. Sabía tristemente la condición de la humanidad. Sabía tristemente lo que se venía, pero Él tenía un plan. Y Él pensó en Noé. Este Dios justo, amoroso, misericordioso, compasivo, pensó en Noé. Querido hermano, cuando nosotros examinamos la vida de Noé, tenemos que entender lo siguiente, que en Génesis capítulo 9,
vemos que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora nosotros cuando vemos estas características tan hermosas y tan espléndidas de Noé, muchas veces si queremos compararlo a Noé el día de hoy, no alcanzaríamos ninguna de ellas. Pero sabe, querido hermano, quiero traerle esperanza en su corazón, que delante de los ojos de Dios, en Cristo, somos justos. De nuestra condición pecaminosa, Él en Cristo, nuestro intercesor, nuestro mediador, nos ve justo, nos ve perfecto, nos ve en comunión. Se da cuenta de que esta es la bendita esperanza de saber que se puede venir, se viene un juicio y puede ver una realidad totalmente contraria, haciendo hincapié también en lo que está pasando en la pandemia, en todo lo que está ocurriendo, en toda esta tiniebla, oscuridad que nos encontramos, el saber que Dios piensa en nosotros, porque en Cristo somos justos, en Cristo somos perfectos y en Cristo podemos tener comunión con Él. Amén. Por lo tanto, tiene que aferrarse a esa esperanza que Dios, en medio de la adversidad, en medio del descontento de la sociedad, de toda la corrupción, violencia y maldad del hombre, Dios sigue pensando en nosotros. Por lo tanto, podemos ver también y examinar capítulo 6, versículo 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y es increíble pensar en el versículo 8 en la palabra pero. Esta preposición que me habla de un contraste. El saber que no era diferente a todos los hombres de la realidad que él vivía. Era diferente, era único. Y halló gracia. La gracia de Dios siempre ha estado de generaciones en generaciones. Y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y allí, al pensar en él, pensó en su familia, pensó en él y también estaba dentro del plan de Dios. Por lo tanto, hay 4 puntos importantes que nosotros podemos sacar en estos versículos. En primer lugar, que Dios decretó, Él dio su palabra a Noé. Estableceré, acá vemos su decreto, su palabra en su pacto. En segundo lugar, su acuerdo, su pacto, versículo 18b, ahí lo tiene en pantalla. En tercer lugar, su compromiso, su promesa, remarque esa palabra, versículo 18c, entrarás en el arca. Y también, en cuarto lugar, su cuidado, su protección, examinando lo que era que iba a tener vida, le iba a proteger. Se da cuenta, aquí hay consideraciones importantes dentro del pacto que Dios hizo con Noé. Ahora, usted dice, pero era capítulo 9, querido hermano Gonzalo. Lo que pasa es que usted tiene que entender que el pacto se inicia en el capítulo 6 con Noé y se extiende, y para muchos dice que un segundo pacto, pero para mí, entendiéndolo así, el pacto de Dios con Noé se extiende en el capítulo 8. Por lo tanto, tenemos que entender su inicio, este acuerdo, esta comunión, este compromiso que hizo Dios con Noé. Por lo tanto, capítulo 8, vemos que su pacto sigue en pie. En primer lugar, vamos a ver los principios del gobierno humano por un humano, versículo 1 al 7. En segundo lugar, el pacto de Dios extendido, o para muchos dicen que es un segundo pacto, pero para mí, entendiéndolo así a modo personal, el pacto se extiende y su promesa ya se hace real y contundente, ya con Noé y la tierra. Ahí usted lo puede ver y examinar en casa, versículo 8 al 11. En primer lugar, vimos su pacto de guardar la vida de Noé, su familia y los animales elegidos por Dios. Y en segundo lugar, vemos su pacto extendido, su promesa, al comprometerse a no exterminar nuevamente toda carne con aguas de diluvio. Versículo 9 al 11. En tercer lugar, la señal del pacto, el arco iris. Versículo 12 al 17. Y en cuarto lugar, el problema de Noé con Can. Versículos 18 al 29, ¿cierto? Hablando sobre la vergüenza de Noé frente
a su Hijo. Por lo tanto, hablando un poquito del capítulo 8, capítulo 9, perdón, si usted me acompaña a los primeros versículos, usted va a ver que son versículos conocidos. Es como que esto está repetido. Y claro, si usted se hace un paralelismo con lo que Dios le demandó a Adán en los primeros capítulos de Génesis, es casi similar a lo que le estaba demandando a Noé. Versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿A quién le dijo eso? A Adán, ¿se acuerda? El hecho de multiplicarse, de llenar la tierra. Acá es lo que usted puede entenderlo así. Cuando hablamos de hermenéutica, también es una materia de la cual usted puede entender las 7 dispensaciones. Acá estamos iniciando en la tercera dispensación. En los versículos anteriores hemos visto la dispensación de la inocencia, en segundo lugar la dispensación de la conciencia, y acá en capítulo 9 se inicia la dispensación del gobierno humano. ¿Ya por mano de qué? De Noé. ¿Ya se da cuenta? Por lo tanto, acá vemos un pacto, vemos una responsabilidad del hombre, y siempre es el hecho de que el hombre tiene que someterse a lo que Dios dice. Acá Dios le provee principios para que Noé empiece a gobernar, ¿cierto? Y se rija por una conducta humana y también correcta. Por lo tanto, ahí usted puede examinar versículos 2 al 7, principios que le dice a Noé que tiene que regir ya teniendo en su gobierno humano. ¿Ya? Ahí usted puede ver el hecho de lo que es la dieta, ¿cierto? El hecho de lo que se podía comer, y también se hace mención que lo que era antes del diluvio puede enseñarse de una manera, o entendiendo así que era más una dieta vegetariana, que también en cuanto a las carnes, y acá ya da permiso de poder comer carne. También, versículo 4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, acá dando una mención del pueblo de Israel, ¿cierto? Las restricciones que tenían que también tener con algunos animales para no comer de ellos y también no tener consideración con su sangre. ¿Ya? También versículo 5 al 6 habla de leyes en cuanto al homicidio, en cuanto al suicidarse, el hecho de atacar contra tu cuerpo o atacar contra la vida de otra persona, ¿cierto? El demandar también la sangre de esa persona hacia tu vida. ¿Ves? Por lo tanto, usted va a ver muchos principios de los cuales ahí se tiene que regir Noé en su gobierno para adelante, en cuanto así también a la humanidad. Versículo 7, más vosotros fructificáis, multiplicaos, procrear abundantemente la tierra y multiplicaos en ellas. Por lo tanto, ahí usted puede ver y hacer mención que todos nosotros ya somos descendientes de Noé, ¿cierto? Por lo tanto, ahí usted puede ver también la consideración en los genes, ¿cierto? Con este personaje. Obviamente Noé viniendo de Adán. Muy bien, por lo tanto, vamos a hablar en cuanto al pacto de Dios y su promesa, ¿ya? Y esto es lo que yo quiero detenerme, querido hermano, porque acá, versículo 9 al 17, vemos el pacto de Dios y su promesa y la señal de su promesa. Por tiempo no podemos leer o enfatizar mucho más del versículo 18 al 28, cuando hablamos sobre el problema que tuvo Can con su padre, ¿cierto? Que él avergonzó a su padre al verlo, ¿cierto?, desnudo, y decirle a su hermano. Acá es como, usted tiene que ver que no, la Biblia no dice todo en sí, pero usted tiene que imaginarse la escena, y él tenía el movimiento para actuar de una manera correcta con su padre, al no haberle dicho a su hermano, pero él tristemente avergonzó a su padre al decirle el estado de su padre, que estaba ebrio, ¿cierto?, por todo lo que era la viña que él realizó, y tristemente todo lo que sucedió. Por lo tanto, usted puede sacar más enseñanza en cuanto a la maldición de Cam, respecto a sus hermanos, etcétera, etcétera, ahí en casa. Pero lo que quiero detenerme yo más en esta oportunidad es en el pacto y en las promesas de Dios. Querido hermano, Dios es un Dios que cumple. Dios es un Dios que cumple. Muchas veces pensamos, querido hermano, que Dios no cumple, o nos hace creer muchas veces la sociedad que vivimos, que Dios no está presente, que Dios
no es real con lo que dice. ¿Sabe, querido hermano? Dios sí cumple. Y acá estableció su pacto, extendió su plan, su pacto con Noé. Y también le dio una señal para que esto sea creíble. Versículo 12. ¿Cuál fue esta señal? El arco iris. El arco iris. El saber, querido hermano, que esto no había ocurrido nunca en la tierra porque no existían las nubes que traían agua. Por lo tanto, científicamente hablando, esto no podía suceder. En cambio, cuando vemos que Dios proveyó ya las lluvias, ¿cierto? Y su pacto era que no iba a haber más un diluvio, Él puso una señal para hacer creíble su pacto y su promesa. Por lo tanto, Dios es un Dios que cumple, porque desde ese día hasta ahora no ha habido un diluvio como tal, querido hermano. Por lo tanto, tristemente, podemos ver en las noticias, ¿cierto? Que hay inundaciones por aquí y por allá, pero por la gracia de Dios, un diluvio no va a haber más, jamás. Por lo tanto, usted puede ver la señal del arco iris, y tristemente esto ha sido tergiversado por un movimiento, ¿cierto?, que todos conocemos, el LGBT, ¿cierto?, o LUBI, que se le llama, tristemente haciendo hincapié en lo que era también en los días de Noé, que el hermano Alejandro también estuvo enseñando el jueves pasado, ¿cierto?, cuando Mateo capítulo 24, capítulo 25, ¿cierto?, hace mención, ¿cierto?, del día de Jehová, ¿cierto?, el hecho del día del Señor, y va a venir, ¿cierto?, y serán los días como los de Noé. Querido hermano, los días como de Noé ya están esos días, ¿cierto? Vemos cómo la sociedad y el mundo y la humanidad se está corrompiendo, está totalmente corrompida. La depravación ya está en su máximo esplendor. Ya estamos esperando que esto suba de punto, como cuando nosotros vemos lo que es Sodoma y Gomorra, subió de punto, ¿cierto? Es como que ya la misericordia de Dios está ahí, de ahí sube de punto y ahí ya viene la ira, ¿cierto? De Dios, porque Dios es un Dios de ira, hermano, es un Dios justo. Ahí bien hacía hincapié y mención nuestro hermano Pablo, ¿cierto? Grande misericordia, ¿cierto? Tardo para la ira y grande misericordia, pero no es que no tiene ira. Ya Él es un Dios que tiene ira todos los días por los que son pecadores. Él no tendrá por inocente al culpable. Y sabemos que estos movimientos están en contra a lo que es Dios en sí mismo, como persona, ¿cierto? Y hace también de su palabra expresada, ¿cierto? Hablando de su santidad. Por lo tanto, usted puede ver allí, tristemente, que esto ya está llegando a su fin. Todo se está cumpliendo. Dios y sus promesas. Querido hermano, ya para terminar, quiero que pensemos en estos versículos para que usted saque una reflexión en esta noche. La Biblia dice, en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. 1 Samuel 15, 29 dice, además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Querido hermano, Dios sigue estando presente y sus promesas también. Muchas veces, querido hermano, las circunstancias que estamos viviendo nos van a hacer creer que Dios no cumple o que Dios no está. Querido hermano, Él no es hombre para que mienta, Él no es mentiroso porque no es hombre. ¿Ya? Él es un Dios inmutable, no puede cambiar. Él promete su presencia, Él promete su palabra, Él promete perdón, Él promete una promesa eterna en los cielos. Él no puede cambiar, Él no puede contrarrestar lo que ya dijo. Él cumple lo que promete, querido hermano. Todos los salmos nos hablan, ¿cierto?, de su promesa. En el día que temo, yo en ti confío. Querido hermano, Isaías se llenó de las promesas de Dios. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te tomo de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Haciendo mención versículo 13. Querido hermano, Dios está allí. Dios es un Dios que cumple. Querido hermano, es el hecho de buscar y hacer valer las promesas de Dios. Él es un Dios que cumple. Él está presente
Pero tristemente esta sociedad, o muchas veces personas, o las circunstancias nos hacen creer que Él no está y que Él no cumple. Pero Él cumple, Él cumple. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Sí, querido hermano, Él lo hará. Él ejecutará lo que Él prometió. Mire lo que dice. Primera de Corintios, versículos 19 y 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Salmos capítulo 89, versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Josué 23, 14. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Y para terminar, vamos a ir al último versículo. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Dice así: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Querido hermano, ¿sabe? Yo le puedo contar un testimonio personal. Como nunca, hermano, hemos visto a Dios a favor de nosotros en un tiempo tan difícil, tan oscuro. Dios se ha manifestado mayormente que cualquier otro tiempo pasado en la vida de nosotros. No nos ha faltado nada. Hemos visto la promesa de Dios en su máximo esplendor. Hemos visto su persona, su palabra, su protección todo el tiempo. Solamente nuestra actitud era buscarlas. Muchas veces, querido hermano, no vemos sus promesas porque no las reclamamos. Reclame las promesas. Búsquela en oración. ¿Sabe? Para terminar, quiero que juntos podamos ver un video que es una canción que creo que le va a ser de mucho bien escuchar. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Toda la promesa del Señor, mi Dios. Querido hermano, Dios es un Dios que cumple. Reclame sus promesas. Si usted no la ha visto, capaz que tristemente hay una barrera. Tristemente el pecado ha cegado nuevamente su corazón, sus ojos espirituales, y no le han dejado ver a Dios. Por lo tanto, es tiempo después buscarle y arrepentirse. Y Dios tiene una promesa para eso. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hay algo que hay malo
en nosotros, podemos ir al trono de gracia y pedirle perdón. Y Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar, querido hermano. Dios Santo, gracias por la oportunidad que usted me brindó de poder estar el día de hoy predicando su palabra con mis hermanos. Oh Dios Santo, ayúdanos a aferrarnos a sus promesas. Usted es un Dios que cumple. Padre, y vemos cómo demandó a Noé tantas cosas y él obedeció, hizo todo lo que usted le dijo. Siempre. Cómo él no iba a ver sus promesas. Cómo él no iba a ver su veracidad en su pacto. Padre, si él siempre obedeció. Ayúdanos a ser hombres y mujeres obedientes a su palabra, para que podamos ver sus promesas, a pesar, Señor, que también muchas veces fallamos. Usted también prometió nunca dejarnos, Padre. ¿Cuántas veces somos infieles, Padre? Pero la Biblia dice que usted permanece fiel. Usted siempre cumple. Usted, Señor, nunca falla. Ayúdanos, Señor, a poder agradecer a su persona en nuestra vida y aferrarnos a su promesa. En nombre de Cristo Jesús. Amén.